Un saludo para todos y gracias por seguir conectados en esta semana de la sostenibilidad de Forbes, el espacio que abrimos para tomarle el pulso a cómo están las empresas en materia de sostenibilidad y cuáles son esas acciones que se están haciendo desde los diferentes sectores en pro del planeta. Llegó el momento de que hablemos de un sector que la tiene un poco difícil a la hora de pensar en procesos más sostenibles y es el sector de los eventos masivos. Para este espacio invitamos a dos importantes representantes de este sector. Saludemos por favor a Miguel Santa Coloma, él es director de comunicaciones de Páramo Presenta. Miguel, bienvenido. Hola, buenas tardes, días, muchas gracias por la invitación. Y también saludemos a Alejandro Cayafa, él es CEO y fundador de la startup Muta. Bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Bueno, Alejandro y Miguel vienen de dos mundos distintos que se complementan, el uno que organiza eventos y el otro que se encarga de la disposición de residuos para estos eventos y que está buscando hacer que precisamente el sector sea más sostenible. Para que empecemos la conversación, quiero que cada uno me cuente a qué se dedica la organización que representa. Empecemos contigo, Miguel. Bueno, Páramo Presenta es la promotora de conciertos más importante del país. Somos organizadores de conciertos y festivales como el Festival Cordillera, el Festival Estéreo Picnic, conciertos en todo tipo de venues, en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y bueno, recientemente ya somos parte de la familia Ocesa Live Nation y pues en ese sentido con muchas responsabilidades para hacer que nuestros eventos cada vez sean más sostenibles. Alejandro, y cuéntanos sobre Muta, por favor. Muta es una plataforma de economía circular que asegura de conectar los generadores de residuos con los transformadores que utilizan estos residuos como materia prima y se incorporan en la economía circular. Ok. Bueno, y con este panorama la pregunta es, ¿pueden los eventos masivos ser sostenibles? ¿Qué nos dicen desde la experiencia de cada uno de ustedes? ¿Cómo ha manejado Páramo Presenta estos mega eventos que organiza en espacios muy importantes del país en cuanto a gestión de residuos? Por ejemplo, ¿cuál ha sido la experiencia hasta ahora o cuáles han sido los retos que han identificado si de pronto no sientes que lo han podido desarrollar de la mejor manera? Claro, pues sí, indudablemente los eventos masivos tienen un impacto muy fuerte sobre el medio ambiente. No solamente el ruido, que es pues, digamos, lo que la gente primeramente cree que es el impacto y que evidentemente ahí está, sino también los residuos sólidos que pueden generar, por ejemplo, en el Estéreo Picnic más de 40.000 personas diarias que están en una jornada de 8 horas en la cual están consumiendo alimentos, bebidas y claramente eso se ve reflejado en un impacto. Desde hace varios años, yo diría que más o menos unos 6, 7 años, hubo una iniciativa propia nuestra de la organización de ver cómo podíamos hacer que el impacto de los festivales, principalmente del Estéreo Picnic, fuera menor. Y en ese sentido empezamos a trabajar de la mano de organizaciones que se encargan tal cual del manejo de residuos. Y en este caso, pues llevamos trabajando algunos años con No More Waste, que también es una empresa que se encarga del manejo de los residuos, pero digamos que no hemos llegado todavía a entender cómo podemos hacer que todos estos residuos después vuelvan a la cadena de producción y se genere lo que queremos todos, que es una economía circular en la cual pues, toneladas de residuos que generan los eventos se puedan ver aprovechadas de mejor manera en una lógica, digamos, de economía circular. Y bueno, recientemente este año Páramo Presenta lanzó una nueva línea estratégica que se llama Páramo Impacta, y con lo que buscamos es no solamente ver cómo podemos en nuestros eventos específicos hacer un manejo adecuado de los residuos, sino buscar una forma integral de que los eventos de verdad tengan un impacto positivo y cómo se pueden insertar en la economía circular. Entonces, a partir de esta línea de Páramo Impacta, vamos a empezar a revisar más a fondo cómo podemos aprovechar de manera positiva los residuos que generan los eventos para insertarnos en la economía circular de una manera adecuada y no solamente quedarnos en campañas específicas por eventos específicos, sino que de verdad se vea un 360 a lo largo del año en todos los eventos de Páramo. Bueno, y en ese panorama entran iniciativas como la que lidera hoy Alejandro. Danos un poco de luces sobre cómo los eventos masivos pueden hacer parte de esa economía circular que dice Miguel, a la que le están apuntando. Claro que sí. Desde Muta lo que buscamos es convertir esos residuos en oportunidades. Nosotros como humanidad hemos evolucionado en muchas cosas, te das cuenta en cómo nos comunicamos, en tecnología, medicina, pero hemos hecho lo mismo con nuestros residuos, es enterrarlos en un hueco. Esos son los rellenos sanitarios. Entonces yo creo que
si bien sabemos que estamos ante una amenaza climática y en donde los residuos y reciclar lo que evita es esa deforestación, esa extracción de minerales, y lo que buscamos es que los residuos que estamos generando los incorporemos en la economía circular para que esas plantas de transformación lo utilicen como materia prima. De esa manera nuestros ecosistemas quedan sanos y de esa manera ayudamos a combatir, digamos que todo lo que es el cambio climático. Entonces, cuando Muta nace buscando cambiar esa perspectiva de lo que mal llamado es basura, que son materiales que se pueden incorporar en la economía circular, entendemos que no es solo unas empresas, no es solo el restaurante debe reciclar o los hogares deben reciclar, sino que todo nuestro entorno debe de cambiar esa perspectiva. Y ahí es donde nosotros desde Muta, buscando cambiar esa perspectiva, hicimos parte de diferentes eventos a nivel nacional, conciertos más que todo. Creo que un concierto muy importante y que cambió la manera de ver los conciertos fue el concierto de Coldplay, en donde nosotros hicimos parte de que todo el plástico que se generaba en el concierto era reciclado por nosotros, incorporado en la economía circular para que se volvieran a hacer botellas plásticas. Entonces, de esa manera, no es solo en tu hogar debes de reciclar, donde trabajas debes de reciclar, sino también cuando disfrutas, por ejemplo, en un concierto, también debes de tener esa mentalidad, y que para nosotros se debe de convertir en un hábito separar los diferentes tipos de residuos. En Muta buscamos digitalizar la industria del reciclaje, innovar dentro de esta industria y formalizar para dar un mejor trabajo, un trabajo mucho más digno a estos recicladores que se encuentran muchas veces en unas condiciones muy precarias. De esa manera, cuando podemos recolectar más residuos, generar un impacto también en las personas, entendemos que toda la cadena y todos nos vamos beneficiando. Nosotros como humanidad, porque dejamos los rellenos sanitarios a un lado, protegemos nuestros ecosistemas, utilizamos esos residuos para vincularlos en la economía circular, y también porque entendemos que a raíz de eso se va creando toda una economía como tal. De esa manera, Muta, haciendo parte de los diferentes eventos, asegura que eso que separamos, esos residuos que se están separando, son la materia prima para plantas de transformación. Así es como lo estamos haciendo. Un concierto como el de Coldplay, por ejemplo, ¿cuánto deja en reciclaje? ¿Cuánto volumen de botellas recicladas? O no sé cómo lo midieron. Más o menos durante los 2 días, porque fueron 2 días, pudimos recolectar alrededor de 3 toneladas de plástico. Nosotros nos encargábamos del plástico, y lo importante es que asegurábamos la trazabilidad a través de una experiencia digitalizada que le ofrecíamos, digamos que a quienes estaban haciendo el concierto, que en este caso es Ocesa. Ellos se aseguraban de que cada una de las botellas que se recogían y cada plástico que se generaba se reincorporaba en la economía circular. Buenísimo. Y añadiendo, inclusive en el concierto de Coldplay, pues digamos que tenía esa iniciativa para toda su gira. Y ellos destacaron las 2 fechas en Bogotá como las más importantes en ese perfil de sostenibilidad. No solamente por la labor que desarrolló pues, la compañía de Alejandro, sino también había un tema, y es que el tema de la energía cinética, cómo la estaban aprovechando para alimentar las plantas de energía eléctrica. Y esto era cuando la audiencia llegaba, los pisos, digamos, de la platea, tenían una tecnología que lo que hacía era recoger la energía cinética, que es la energía que se forma con movimiento, para traducirla a las plantas eléctricas que le metían pues toda la energía al concierto. Entonces era muy interesante ver cómo la gente, solo con estar caminando las 3 horas antes de que arranque el show, moviéndose, sentándose, eso ya se veía reflejado en la energía que se necesitaba para que los parlantes estuvieran funcionando, todo el sonido, y pues es un ejemplo de economía circular muy potente, porque es un evento masivo de más de 30.000 personas, 2 fechas en el Estadio El Campín, y pues casi que estamos hablando de un desperdicio muy, digamos, mínimo, porque la energía, desde la energía del uso de los plásticos hasta la energía eléctrica que se necesita para los equipos, pues se dio todo ahí en esa circularidad. Yo quiero preguntar qué aprendizajes han tenido de lo que han vivido ya ustedes como Páramo haciendo eventos, y de cara al futuro, ¿cuál es el reto más importante que creen que hay que vencer para poder empezar a generar esas acciones de sostenibilidad en eventos masivos en Colombia? Estamos hablando del de Coldplay, que es una idea que finalmente viene de afuera y que no se está generando en el país, y el reto entonces empieza a ser cómo empezamos a generarlo también a nivel local. ¿Cuál crees que es el camino?
Sí, pues digamos, el camino no sabría realmente, esto es una cuestión de experimentar, ver resultados y a partir de ahí tomar decisiones, si se continúa, si se cambian. Y un ejemplo es la campaña del Festival Cordillera que hacemos de la mano de la Fundación Al Verde Vivo, que es una fundación que se encarga de la protección de los páramos en Colombia. Y lo que hicimos con ellos fue, queríamos que el Festival Cordillera tuviera una campaña de sostenibilidad que no solamente fueran una campaña publicitaria o de mensajes, sino de verdad cómo hacemos que la gente desde su primera interacción con el festival pueda tener un impacto positivo sobre el medio ambiente. Y ahí fue que nos juntamos con la fundación y encontramos una fórmula que es lo que es la campaña y por la cual con cada transacción de compra de boletería que se haga, transacciones cuando yo entro y compro 1, 2, 3 o hasta 4 boletas que me dejan una misma compra, esa transacción se ve reflejada en la siembra de un árbol nativo en el páramo de las Cuchillas acá en Villa Garzón, Cundinamarca. El año pasado se cerraron más de 19.000 transacciones, lo que se reflejó en más de 19.000 árboles que se han estado sembrando desde el año pasado. Este año estamos superando los 10.000, es decir, casi que podemos entre los dos festivales, las dos ediciones del Festival Cordillera, casi más de 30.000 árboles están en plan de siembra, algunos miles ya se han sembrado. Y pues lo que nos demostró ahí, y pues la gente cuando sabía que su boleta no solamente le iba a dar acceso a este maravilloso festival, sino que también se iba a ver reflejado en la siembra de un árbol, pues se involucró mucho más. Entonces eso fue lo que nosotros vimos, como sí, la gente no solamente es recibir mensajes y saber que separó el plástico del vidrio y del orgánico, sino también pues pucha, yo me quiero ir al concierto y no solamente el concierto, pagando la boleta voy a poder ir, sino que también voy a poder generar un impacto positivo. Y por ejemplo, es mucha la gente la que nos manda, oigan, quiero ver fotos de los arbolitos, mándenme el informe porque quiero ver cuáles fueron los resultados de la campaña. Entonces sí hay un involucramiento y yo creo que ese es un paso muy importante que nosotros como empresarios tenemos que entender, es cómo involucramos al público. Y al público no solamente durante las 3, 4 u 8 horas en las que van a estar en nuestro evento, sino desde antes, desde que hace 6 meses compré la boleta o después del festival o después del evento, cómo puedo yo continuar con esa idea o ese mindset, digamos, de sostenibilidad en mi día a día o en mi consumo de música en vivo, en otros eventos. Entonces ese es el verdadero reto y bueno, un poco este antecedente nos da luces hacia dónde podemos apuntar, pero también hacia dónde tenemos que modificar un poco esas campañas, ¿no? Campañas que se vean reflejadas en acciones. Que eso era lo que decía un poco Alejandro, que la gente puede llevar la trazabilidad de qué fue lo que pasó con esas acciones que realizó durante el concierto. ¿Qué resultados han visto ustedes en cuanto a eso? ¿A la gente le interesa, como dice Miguel, conocer qué está pasando con los residuos que recicla o que se han encontrado en su trabajo? Totalmente. Nosotros nos damos cuenta que a todos nos preocupa la situación ambiental que vive nuestro planeta, pero muchas veces no tenemos a dónde llegan nuestros residuos, qué es lo que está impactando, cuántas emisiones se evitaron por las acciones que tenemos. Y como lo decía Miguel, al final es el consumidor, influye mucho, porque cuando el consumidor valora este tipo de acciones que hacen empresas como Páramo, y cuando eso se le dé valor, las empresas cada vez más van a incentivar y van a incorporar eso en sus diferentes procesos. Cuando nosotros tenemos que el tema de sostenibilidad en un evento sostenible es un gran esfuerzo también como compañía. Entonces, el consumidor es muy importante que valore esos esfuerzos, que valore todas esas acciones que está haciendo la empresa que está desarrollando el evento y que también se involucre para hacer eso. Entonces, cuando llega un momento en donde algún artista valora lo que está haciendo la empresa de eventos, en este caso Páramo, si está haciendo un concierto y como él lo comentaba, en donde el artista se puede involucrar, eso también lleva el mensaje hacia el consumidor. Entonces ahí nosotros todos como cultura cambiar ese hábito y tener esa perspectiva de que nuestras acciones deben de tener un impacto ambiental, social y un beneficio para todas las personas. ¿Cuánto tiempo llevan desarrollando su trabajo con Muta y cuál ha sido el interés de parte de los organizadores de eventos masivos en Colombia? Bueno, nosotros claramente desde enero del 2022 estamos operando con nuestra plataforma y
y lo más importante es poder saber el impacto que tiene esa separación de residuos y que esos residuos de verdad se incorporan en la economía circular. Entonces, digamos que la necesidad de los que hacen eventos, saber de que pueden confiar en una compañía la cual le va a asegurar a ellos que se va a comunicar que se está haciendo esto, de que va a haber una trazabilidad del residuo y que ese residuo se va a incorporar en la economía circular. Es muy importante porque al final esos datos también se van ofreciendo a los consumidores, se publican y también se le ofrecen a los artistas que están en los eventos. Perfecto. ¿Vas a decir algo? Sí, quería añadir una anécdota que ahorita Alejandro hablaba de la importancia de lo que los artistas se relacionen con esto, y es que volviendo al Festival Cordillera, porque pues, este es el festival sostenible nuestro, entonces digamos que viene mucho al tema. El año pasado Café Tacuba estuvo en el festival y este año repite. Y mucha gente preguntó, ¿y por qué está repitiendo Café Tacuba? Y es porque ellos mismos dijeron que era el festival más lindo al que habían ido. Café Tacuba fácilmente habrá ido a 1 millón de festivales en su carrera maravillosa por ese tal, pues, o digamos, por esa línea o esa naturaleza o ese compromiso con el medio ambiente. Entonces, cuando ellos vieron que era un festival que decía, somos un festival sostenible, pero que no solamente se quedaba en campañas, sino en acciones, y ellos vieron las fotos también y dijeron, uff, yo quiero ir al páramo, no sabemos si les alcanza la agenda para llevarlos, pero ahí cuando hay acciones, el artista se involucra, y ese involucramiento no solamente se quedó en un post, uff, maravilloso Cordillera, sino en una acción también del artista. Voy a repetir, voy el próximo año, porque siento que ahí hay un compromiso y yo también quiero hacer parte de ese compromiso. Entonces, un poco es una anécdota que muestra luces a lo que Alejandro destaca sobre cómo los artistas se pueden involucrar con estas iniciativas. Justo por ahí iba a ir mi pregunta, porque Coldplay pidió que su gira fuera así y de alguna manera puso a los organizadores de eventos en cada país a que se ajustaran a esas necesidades. Entonces la pregunta era hasta qué punto los artistas también están volcándose a ese interés por la protección del medio ambiente y a entender que sus acciones y sus conciertos y todo esto impacta también en ese proceso. No sé ustedes que se han encontrado además de Café Tacuba, si hay alguna otra anécdota o algún otro artista que ya esté pidiendo esas acciones dentro de sus presentaciones. Pues no necesariamente más allá de Coldplay, porque digamos lo de Coldplay sí era una iniciativa de toda su gira, ¿no? Pero sí es claro, porque digamos los artistas en una gira pues o sea, están pendientes de 4 fechas durante una semana, entonces pues tienen la cabeza muy concentrada en esa agenda. Pero nosotros que podemos tener más tiempo de planeación, y no solo me refiero a los organizadores, sino también a los venues o pues, digamos, los lugares donde se desarrollan los eventos, por ejemplo el Movistar Arena también ha tenido un compromiso importante sobre cómo es el manejo de los residuos en la arena, o el Parque Simón Bolívar, que justo el año pasado cuando hicimos la primera edición del Festival Cordillera, ellos lograron cumplir unas metas para tener el título del primer parque en América Latina de carbono cero. Entonces no solamente es artistas, empresarios, sino también las locaciones, donde estamos, en los lugares en donde estamos impactando, porque finalmente allá es donde se queda la basura, la gente la bota, etcétera, pues ellos también tienen ese compromiso, entonces es importante también destacar eso. Alejandro, quisiera que pudiéramos hacer un balance sobre cuál es el panorama en este recorrido desde 2022 hasta ahora, cuántos residuos han aprovechado, cómo están viendo el impacto positivo de esa labor que están haciendo, algunas cifras que nos permitan darle dimensión a la importancia que tiene empezar a ser conscientes de la disposición de residuos en eventos masivos. Claro que sí, desde que Muta empezó a operar a través de la plataforma, si bien le ofrece el servicio de recolección de residuos a empresas como restaurantes, hoteles, universidades, plantas de transformación, también ha participado en diferentes eventos. Nosotros como compañía, desde que empezamos en enero de 2022, hemos podido recolectar 6 millones de kilogramos de residuos que hemos reincorporado en la economía circular, y esto se da al final de 14.000 toneladas de CO2 que se evitan, que no son emitidas a la atmósfera. Entonces esto es algo muy positivo para nosotros, y la verdad es también un tema social muy fuerte, en cambiar la perspectiva de lo que las personas ven en su día a día. Una anécdota muy linda es el carnaval, todos lo conocemos, el carnaval de Barranquilla, en donde la gente tira las cosas,
a veces no hay una conciencia ambiental muy fuerte y nosotros hemos podido ir educando en diferentes eventos, poniendo estaciones, poniendo a personas y a voluntarios a que digan que se deben de separar los residuos y tú ver cómo las personas se van acostumbrando así a hacerlo. Al inicio no están pendientes de eso, pero después ya buscan la estación y lo hacen. Esa manera en cómo cambiamos los hábitos es algo que debemos de hacer entre todos. No es solo, como te comentaba, no es solo en ciertos eventos, sino que la idea es ya poder que eso sea algo necesario y que se debe de incluir en todos los eventos que se hagan en nuestro país, porque así es como vamos cambiando nosotros nuestros hábitos, en donde las futuras generaciones, para ellos sea normal y sea un hábito separar los residuos en cualquier parte y en cualquier evento en el que estén. Entonces, las diferentes experiencias que hemos tenido han sido poder darle valor a todo eso que estamos haciendo, poder comunicarlo, poder con diferentes empresas de evento demostrarles que eso tiene valor y que para ellos también el consumidor lo perciba. Porque al final son grandes esfuerzos que se hacen y pues como todos entendemos debe ser algo también que no sea un gasto muy fuerte para la empresa de eventos. Tenemos que ser muy realistas de que no es lo mismo y no es igual coger todo y tirarlo en la misma bolsa. No, si hay que separar, entonces hay que hacer otro proceso. Pero si bien ese proceso va a generar un impacto mayor y el consumidor lo va a valorar, entonces ahí es donde todo empieza a crear sentido. Nosotros debemos entender que estamos ante una situación en donde debemos de hacer todos los diferentes esfuerzos para poder dejarle a las futuras generaciones un planeta sano. Perfecto. Miguel, algo con lo que podamos concluir a propósito de lo que dice Alejandro. Hablábamos de Cordillera, que es el Festival Verde, pero también el reto es hacer que todos los festivales tengan un componente verde. Entonces, ¿cuál es la reflexión con la que nos quedamos al final de esta conversación a propósito de toda esta experiencia que nos cuenta Alejandro? Sí, yo creo que es importante también, pues más allá del compromiso de los empresarios, más allá de los compromisos de los artistas o de los venues, es muy importante que también el público se involucre en esto, ¿no? Porque más allá de que yo tenga unas estaciones súper bien identificadas, que haya hecho una labor de comunicación en la previa, si al momento de la acción pues la persona por X o Y motivo pues no le da por hacer la separación de residuos, por ejemplo, pues no estamos logrando la meta. Entonces digamos que esa meta no solamente es nuestra, sino también por parte del público. Claramente la mayor responsabilidad es nuestra de poder comunicar eso, ofrecerles esos espacios, ofrecerles esas estaciones, digamos como esas diferentes opciones para que ellos puedan de verdad generar un impacto positivo, pero pues al final también tiene que ser un compromiso por parte del público, porque es curioso porque en nuestras casas nosotros podemos ser muy conscientes, ¿no? Entonces en nuestras casas tenemos toda una estación, pero salimos de casa y en la oficina y ya todo para la misma caneca o en el almuerzo, y yo creo que es extender eso, ¿no? Es importante ese primer paso que estamos creo que dando la gran mayoría en casa, pero tenemos que llevarlo a otras esferas, no solamente en el trabajo, sino en nuestras esferas de entretenimiento, que el entretenimiento es curioso porque nos desconecta de nuestros problemas, ¿no? Entonces ya no más inundaciones ni nada de eso, pero no podemos dejar de no ser conscientes sobre la realidad en la que vivimos. Entonces, más allá de la euforia que pueda generar un concierto, tenemos que tener siempre esa conciencia de cómo estoy impactando yo con mis acciones en este concierto al medio ambiente. Pues a Miguel y Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Nos vamos con un montón de reflexiones y esperamos que más actores se sigan sumando a iniciativas como las que ustedes dos ya están adelantando desde sus diferentes roles. Muchísimas gracias a ustedes también por estar conectados con nosotros. Los invitamos a que sigan pendientes de los diferentes paneles que preparamos en esta semana de la sostenibilidad y a que si se perdieron de algo lo revivan a través de nuestro canal de YouTube, en donde aparecemos como Forbes Colombia.